y a la vez era un castillo. Todos ustedes saben que era un alcázar islámico, una auténtica joya, lo sigue siendo afortunadamente, aunque precisamente en esta época de las que le voy a hablar es cuando va a sufrir más transformaciones y en parte va a perder ese carácter completo antiguo que tenía en tiempos anteriores. Bien, en estos momentos y en la época de los reyes católicos no va a haber ninguna obra militar. A ver si quitas algo. Ay, perdón. No va a haber verdaderamente ninguna obra militar, sino que lo que hay... Espera que se ha venido para adelante. Vale. Voy a quitar a la gente de aquí. Sí, mejor. Que a los que están aquí les da igual lo que están viendo por internet. Bien, pues este palacio estaba parcialmente ocupado en estos momentos por el Santo Oficio. Precisamente por eso, recuerden, estará allí prisionero por un momento dado de Antonio Pérez. Pero bueno, eso, faltan 100 años. Estamos a finales del siglo XV, en tiempo de los Reyes Católicos, y los Reyes Católicos, como pueden ver, realizan diversas obras para darle mayor suntuosidad según el gusto, lógicamente, del siglo XV. Piensen que igual que va cambiando nuestra mentalidad en el tiempo, van cambiando los gustos artísticos y las costumbres del modo de vida. El castillo, palacio, era un palacio islámico. Entonces, ese tipo de castillo-palacio no se adapta exactamente a la forma de vida cristiana. En consecuencia, veremos cómo se introducen algunas reformas, tipos de techumbres para el segundo piso, fundamentalmente, que serán las obras de los Reyes Católicos, de carácter suntuoso, para el salón del, digamos, de embajadores o del reino o del trono, como quieran llamarle, para las cámaras, etc. Curiosamente, esa reforma la va a hacer un musulmán. Pero bueno, esto ahí lo tienen y esto es cosa de arte y me lo salto porque nosotros vamos esencialmente a ver los aspectos militares. Aquí lo que sí les voy a poner son estos dos escudos. El que ven a la derecha, a la izquierda, es el escudo de Fernando el Católico de principios de su reinado. Y el que ven a la derecha es el escudo de Fernando el Católico al final de su reinado. Al principio de su reinado, el rey de Aragón, evidentemente, y también rey de Castilla, por su matrimonio con Isabel. Recuerden aquello del tanto monta, monta tanto. Que en realidad no era monta, sino mota. Tanto mota, mota tanto. Pero bueno, en cualquier caso, en el segundo, fíjense que hay una novedad. Aparecen las cadenas de Navarra, es decir, Navarra ya está incorporada. El escudo es, en este caso, una corona con dos grifos, símbolo del valor personal de aquel que detenta el escudo, mientras que, en cambio, en el primero, fíjense ese interesante casco con ese dragón encima. Él es el rey de Aragón, es decir, de Aragón, pero en aragonés de apóstrofe Aragón y de Aragón, dragón. Es decir, se identifica el reino de Aragón con el dragón y así aparece decorando el casco del rey. La obra más importante de toda esta primera época de Aragón no va a estar en España. El castillo de Salsas. El castillo de Salsas está en la frontera auténtica aragonesa. Recuerden, el rey, lo vamos a ver luego, de Aragón está sistemáticamente enfrentado con Francia.
Normalmente los países con los que se enfrentan son normalmente con los vecinos. Eso es la tradición. Esos territorios catalanes, catalanoparlantes, unas veces pertenecerán a Francia, otras veces pertenecerán a Aragón. De acuerdo con un pacto que se realiza en estos momentos, pasa a Aragón y entonces el rey decide fortificar la frontera. Va a construir ese castillo de Salza. Será el principal ejemplo en la frontera de Aragón del enfrentamiento con Francia, que es el primer gran frente que tiene abierto el rey de Aragón. Pero el segundo frente son los piratas berbéricos. Cataluña, Valencia, Mallorca, todas las costas están expuestas a los ataques constantes de los piratas berbéricos. Entonces, para ese segundo frente están las torres. Las torres de defensa costera, pero también las torres de defensa de los habitantes de la zona. El ejemplo mejor probablemente lo conocen todos ustedes. La cantidad de torres de la Huerta de Alicante. De San Juan, en el territorio de San Juan. Más de 20 torres que todavía se conservan. Bueno, precisamente la toma de Argel por Barbarroja acrecienta ese peligro sobre estos territorios de Aragón. Ahí tienen el castillo de Salsas. El castillo de Salsas lo hace un arquitecto conocido por los reyes católicos, en realidad, Ramiro de Madrid, madrileño, curiosamente, que trabajó en la zona de Alhambra, que trabajó después de la Guerra de Granada, un célebre capitán, y a la vez en general suelen ser todos militares, artilleros e ingenieros, son el mismo cuerpo, por así decirlo, todavía no hay un cuerpo de ingenieros militares, y ahí tienen el plano que hace para construir el castillo. La estructura es todavía la de un castillo medieval. Si se fijan, un cuadrado, con cubos o torreones circulares en los ángulos, la torre del homenaje, pintada como un cubo, la torre del agua al otro extremo, y la novedad la tenemos en los dos baluartes. Los dos baluartes que pueden ver, y la enorme cava, el enorme foso que lo rodea. Aquí lo tienen una vez llevado a cabo. No se parece demasiado, pero lo mismo un dibujo sencillo para que lo entiendan los, digamos, albañiles, maestros de obra, etc. Y este es el resultado en el cual podemos ver una fortificación preparada para la artillería. Pero tiene muchas cosas que hace que no sean válidas. Por ejemplo, fíjese la cantidad de almenado. Fíjese también la altura de la torre del homenaje. ¿Qué pasa? Apenas se ha terminado, incluso en realidad no está acabado, casi acabado, cuando se presenta el ejército francés. Hay 500 soldados defendiéndolo. Ramiro López, o Ramiro de la Madrid, está en el interior del castillo. Cuando llega el ejército francés, cerca de 5.000 hombres, la artillería mejor de Europa, que la tiene el rey de Francia, y sitia el castillo. Lo primero, el bombardeo correspondiente. Con piezas enormes y desde larga distancia, arrasa todo lo que se ve por encima de la cinta del castillo. La cinta del castillo es esa raya que hay por debajo, a media altura aproximadamente, esa es la cintura del castillo. Y todo lo alto de las torres, todo lo alto de la torre del homenaje, todo queda totalmente arrasado. Una vez que se ha acabado con eso, se puede plantear el asalto del castillo. Porque ya los hombres pueden subir, pero lo que le queda son las armas de fuego de mano, o pequeñas armas que puedan manejar ellos, que ya no tienen tanta importancia. Los franceses empiezan el rellenado del foso. Es el segundo paso para poder llegar al castillo,
porque en principio había defensas en la parte inferior. Incluso habrá galerías de contravía. Llegamos al momento en que el castillo va a ser asaltado y llega el ejército castellano enviado de refuerzo y salva la situación. Derrota a los franceses tienen que retirarse, se retiran con su armamento y el castillo es restaurado. Viene la tercera fase. Ramiro López ha aprendido mucho. Ha visto, evidentemente, ve cómo estar en el sitio cuando lo están machacando a uno para ver qué es lo que hay que evitar y qué es lo que hay que hacer para que eso no pase. Fíjense el siguiente paso. La torre del homenaje se ha rebajado enormemente de altura. Todas las torres, en realidad, se han rebajado en altura. No son mucho más altas que las murallas y todas están llenas de troneras para los cañones. Se amplía el foso y se crean una serie de caponeras. Se lo he escrito allí para que vean exactamente lo que es. Afortunadamente lo he puesto porque no tengo buzón para señalarlo. Y esas caponeras permiten no solo acceder a las defensas avanzadas, sino que están llenas de aspilleras para poder cubrir el foso. Es decir, si el enemigo logra penetrar en el foso, desde las caponeras y desde los cañoneras, fíjese ahí donde se lo pongo, las cañoneras hay a 3 niveles, a la altura del foso, a ras del cerco y en el coronamiento. Los cañones serán tanto más pequeños cuando va bajo usted. Podría ser al revés, pero piensen en la lógica. Están abajo, tienen que cubrir solo el foso y matar a la infantería. Si están en lo alto de las torres, tienen que intentar abatir la artillería enemiga. Tienen que llegar mucho más lejos. Bueno, pues aquí viene un poco la reforma realizada. Y ahí tienen la evolución final. Primera, segunda, tercera y cuarta, que es como lo pueden ver en la parte de abajo a la izquierda, como se puede ver hoy en día, donde se incorpora toda obra realizada en tiempos de Carlos I, toda la obra en tiempos de Felipe II y la obra después a estilo Gobar, que le incorporan los franceses. En realidad, las modificaciones primeras las hace Carlos V y a partir de entonces ya es poco verdaderamente lo que se realiza de verdad. ¿Cómo era el castillo? Por dentro, fíjense el patio de armas. Pueden apreciar que hay una muralla interior que corta el patio en dos. Eso es lo más interesante. El patio está bordeado de arcaturas para el acceso a las cámaras inferiores. Encima de las arcaturas había una terraza que es donde estaba la vivienda, sobre todo de los soldados en la parte inferior, arriba también había algunas, y oficiales. Vamos a verlo ahora con detalle. Fíjense la anchura del foso. Con el cauce para el agua que circula por él en el centro. Al fondo pueden ver el puerto de entrada. Muy interesante, debajo de la puerta donde ven unas personas. Fíjese que debajo hay una boca de cañón, una gran tronera, un buzón preparado para cubrir el fondo. También lo hay en toda la base de las torres que cubren los ángulos. Fíjense además, esa es la zona de la entrada, eso es la barbacana. Tiene una doble puerta con doble puente levadizo. Esa puerta que ven ahí es francesa. El interior. Fíjense la muralla que divide. ¿Qué es lo que separa? El último reducto. Es decir, la zona de la torre del homenaje. Donde se guardan fundamentalmente los alimentos, donde pueden guardarse los soldados si el castillo cayera en manos del enemigo y donde puede mantenerse la lucha esperando una posible ayuda. Es esta parte de aquí, tiene su foso, como pueden ver, que lo separa claramente de la otra zona y solo se puede acceder por la parte de la izquierda.
Otra vista del patio de armas. Ahí pueden ver la torre del homenaje. Y pueden ver que después, detrás del foso, hay una muralla. Cañoneras a ras. Tenía cañones encima. Y de toda la torre del homenaje y las construcciones de muralla que están alrededor, aisladas del resto, tenían posibilidad de batir el patio. Aquí tienen el recinto cubierto, a prueba de bombas, se suele decir, es decir, que las bóvedas son tan fuertes que pueden resistir la caída de una bala de cañón enemigo. Desde aquí se accede a la zona inferior, fundamentalmente, como vamos a ver ahora. Fíjense. Las primeras grandes cámaras están divididas en 3 niveles. El nivel inferior, fíjense los huecos para las cabezas de madera de las vigas que lo atravesaban, dedicado a almacenes, caballos, también ganado, pero sobre todo almacén de pertrechos de guerra. Encima de esas cabezas de madera, la habitación correspondiente a los soldados. Grandes cámaras y arriba sobre ellos una segunda cámara bajo la bóveda dedicada también a almacenes, almacenar pertrechos, etc. Esta es una parte que está sin restaurar, pero hay otras zonas que están restauradas. Ahí pueden ver la posible bajada de material de guerra, incluso cañones, de caballos, por ganado. Fíjense abajo, en una zona, ahí se ven perfectamente los pesebres para el alimento. La capilla. La capilla es una de las torres, la capilla de San Sebastián, debajo de una torre artillera, en la parte interior. ¿Ven aquella puerta que hay al lado del altar? Esa conduce a la sacristía, pero conduce también a la parte de atrás, que es donde está la zona inferior de la torre. Esta parte se puede visitar, pueden ver el púlpito, como en los monasterios, con una escalera en el grosor del muro, el banco corrido, y la parte inferior de la torre, a la que se llega al lado del altar y a través de la sacristía. En esta zona inferior es donde están los cañones más pequeños, que les decía, para batir a la infantería. Dentro de la zona correspondiente al último reducto, es decir, a lo que es la torre de homenaje, ahí tienen la puerta, lo que era la puerta de entrada, en la de abajo a la izquierda. La muralla, falta un trozo considerable en altura, como pueden apreciar, que se ha perdido. Y allí había dependencias especialmente útiles. Estaba la panadería, estaba la lechería, es decir, zonas de alimentación especial, y estaba la vivienda de los grandes jefes. Las ventanas, todas ellas enrejadas, para impedir el acceso si llegaba a penetrar el enemigo al patio y para poder defenderse de allí. Y ahí estaba el control del sistema de aguas también del castillo. El gobernador tenía baño en su cuarto, bañera, con sistema de agua. Bien, dejemos esa frontera de Francia ahora en tiempo de... Porque esto es lo que se hace en realidad hasta el año 1503 y poco después, es decir, en vida del rey católico. Y pasemos a la defensa costera. Ese es un plano que dan en Alicante para poder recorrer todas las torres de Huelva. La distancia entre ellas son 500 metros aproximadamente, algunas veces ni eso. Y como pueden ver, hay un número considerable de torres. Claro que se hace a lo largo de más de 100 años. El problema, los ataques berberiscos. Aquí tienen una de las más antiguas. La torre de Saldo, arriba a la derecha, es como se podía ver. Hasta hace poco era parte de una casa muy arruinada, una gran casa de labor. Ya se puede imaginar que estas torres no las tiene cualquiera. Tienen que ser propietarios de grandes fincas, que tienen muchos aparceros y que incluso esclavos y que viven allí con su familia. Es decir, gente con poder económico. Nobles en la mayor parte de los casos. Ahora pueden ver a la derecha cómo ha quedado
después del cambio del lugar, y se ha construido alrededor de esa construcción blanca que contiene un poco un centro de interpretación, donde habla cómo era la vivienda en la que vivían los propietarios. Pero fíjense que esa torre se abandonaba todo. Se metía en la torre, normalmente con entrada en alto, del piso alto de la casa, y allí todos los que podían aguantaban el ataque. Los piratas berberiscos no están preparados, evidentemente, para saltar torres. Y las entradas son muy fáciles de defender. Una escalera muy estrecha en el mismo muro impide que se pueda subir más que el uno. Por lo cual, si logra forzar la puerta, difícilmente puede subir la escalera. Tienen armas de fuego todos los propietarios. Y evidentemente desde arriba, antes no era así, estaba almenada, era el punto principal de la defensa. Hay torres desde principios del siglo XV, sobre todo a finales del siglo XV, de la primera mitad del siglo XVI, e incluso hasta del siglo XVII. Aquí tienen la primera época, son torres normalmente cuadrangulares, frecuentemente con un plinto debajo para dar mayor seguridad a la estructura inferior de la torre, llena de troneras y de aspilleras, y alguna de ellas en la iglesia. Fíjese aquella, es el campanario. La inferior izquierda es el campanario de la iglesia, y fíjese las troneras en cada uno de los pisos. Era un lugar de refugio de la población normal. Si los poderosos tenían sus torres particulares, la gente sencilla, la iglesia, era el lugar de refugio. Eso fue normal a todo lo largo de la Edad Media. Ahí tienen una serie de ellas. La entrada en alto. Es decir, que la entrada, si fijan la de abajo a la derecha, era esa gran puerta que tiene ahí arriba. Y se entraba desde fuera. Desde dentro también en alto. Pero en ese caso, o se comunicaba con el piso superior de la casa o con la terraza por escalera de madera. Eran las dos posibilidades. La segunda fase, torres en talud. Es muy fácil de distinguirlas, porque todas las que lleven talud debajo son de la segunda fase. Normalmente la segunda mitad de siglo. Algunas están abandonadas, otras son propiedad particular, porque algunas hasta se desconoce el propietario. Otras incluso son municipales, pero también están abandonadas. Las que están mejor normalmente son las que son de propiedad particular y siguen siendo viviendas. Afortunadamente, la mayoría no están demasiado transformadas, como pueden apreciar. Fíjense la de arriba, a la izquierda, la Torre Bonanza, esa es la que está más transformada, pero ese balcón que hay en la torre era la puerta antigua. Con lo cual tampoco están. Fíjense que los ataques son constantes. Fíjense que les pongo uno de ellos en el 57, 14 galeras y 24 barcos. O 27 bajeles. Ahora fíjense, en el año 1550, 27 bajeles solo consiguen 13 secuestrados. Es decir, las torres avisan, evidentemente, y tienen vigías permanentes que comunican inmediatamente la voz de alarma. Y desde la torre del castillo de Santa Bárbara, asimismo se toca campanas en cuanto se vea algún bajel sospechoso en las proximidades. El negocio de rehenes es un gran negocio. No interesa a la gente corriente. A veces se pueden matar a viejos, niños que se encuentran, etcétera, o los niños se levantan, las mujeres también, pero de los hombres interesan sobre todo los nobles. Son los que pueden pagar una gran cantidad por su rescate. Las últimas. No hay gran cambio en el asunto, pero pueden ver cómo llega hasta el siglo XVII. Y fíjense una cosa, ¿cuál es el origen de la riqueza de San Juan? Porque ahora está hecho una pena, por así decirlo, desde el punto agrícola. Lo que hay es un enorme campo de golf que ha sustituido a todo lo antiguo, pero estaba abandonado todo. Verdad es que se abandonó todo desde la época de la llegada de la filosofía, que destruyó totalmente la riqueza vinícola.
Se producía un tipo de vino especial que solo lo podían comprar los que tenían muchísimo dinero, apreciado en todas las cortes y en todas las casas nobles de Europa. Esa era la fuente de la riqueza. Y todo eso lo permitía la presa de Tibi, que todavía existe. La más alta de Europa, levantada por Felipe II. 40 metros. Todavía, precisamente, sigue posibilitando el agua que se bebe en Alicante. Es curioso, porque ya saben que Felipe II no es un rey apreciado en la corona de Aragón. Digamos que en todo Aragón no hay más que una escultura de Felipe II. Y está en el castillo de Jaca que mandó a hacer, guardado por castellanos. Todo por el problema, evidentemente, del virrey de Almanza, etc. Pero el gran constructor para la defensa del rey de Aragón va a ser precisamente Felipe II. Ya lo veremos. Recuerden que desde tiempos muy antiguos las iglesias fueron lugar de refugio y lugar de defensa. Ahí tienen una iglesia gótica, y ahí pueden ver los matacanes que cubrían la puerta y los ángulos en la zona de la entrada. Ahí ya se puede imaginar que abajo había tablas, impedía que se cayera lo de arriba y que se levantaban trampillas para arrojar las piedras sobre cualquiera que se situase en la base e intentase tocar la puerta. Problema del reino. El reino de Aragón es un reino enormemente problemático. Mucho más que el de Castilla. ¿Se acuerdan de los países de remesa? Y hasta ahí los privilegios de los señores que acaba precisamente digamos, la justicia real con, al final, las leyes que da después de la rebelión de los países de remesa. Porque los señores tenían todo tipo de derechos. Quizás han leído una novela muy célebre de Nuestra Señora del Mar, La Catedral del Mar. Y quizás han visto la serie en televisión, extraordinaria. Los nobles eran auténticos déspotas y más en Cataluña que en ningún otro lado. En Castilla eso es impensable. Eso es impensable. Porque lo habitual es que a un castellano, si está a disgusto con su señor, coge a su familia y se va a poblar a la frontera, a las tierras de Realejo, o de las órdenes militares, o de los nobles de frontera que necesitan gente. Así que se lo piensa mucho cualquiera, porque no pueden perder quien les da de comer. Porque evidentemente el campesinado es el que, entregando parte de su cosecha al señor, posibilita su riqueza. Y su servicio de armas. Ojo con esa importancia. En el reino de Aragón la cosa es diferente. En esta época, el reino de Granada está en Castilla. Y aunque habrá algunas tropas aragonesas con el rey, pero el reino de Granada es cosa castellana. Es decir, la frontera se ha terminado. En consecuencia, los nobles pueden atornillar mucho más. Esto da lugar a constantes rebeliones. Porque eso sí, no se quedan callados, ni mucho menos. Las rebeliones contra los nobles y también contra los concejos privilegiados, porque evidentemente hay dos tipos de aragoneses, los que tienen derechos y fueros y los que no, que son los campesinos. Y eso da lugar a una intranquilidad social tremenda. Eso hace que aparezcan una cantidad enorme de torres defensivas, unas particulares, otras municipales. Además, todo el norte de Aragón, toda Huesca, está en frontera con Francia. El enemigo tradicional de Aragón. Hay invasiones francesas y aquí habrá además también un bandolerismo endémico. Aquí tienen algunos ejemplos. Esta es una torre anterior, utilizada en esa época. Se la pongo porque es muy interesante ver el sistema de subida. Que se puede imaginar que la parte inferior de la escalera no era así. Esa es para facilitar ahora la subida a los que somos un poco mayorcitos. Nos cuesta mucho ya.
Pero vamos, la parte alta sí era así. ¿Qué ventaja tenía? 4 hachazos y escalera fuera. Con lo cual, llegar hasta allí, fíjese la altura de la puerta. O sea, complicadísimo. Por otro lado, troneras, aspilleras, y se ve que es una torre militar porque no hay grandes ventanas, no grandes, pero ventanas geminadas, con un cierto espacio para iluminar el interior. Era parte de un castillo, en origen. Un ejemplo muy interesante. Esta casa es del 16, antes era rectangular, pero luego la recrecieron un poquito. 2 torres, una redonda al fondo, otra cuadrada aquí. La redonda está rebajada, pero todavía tiene 3 plantas, la de otra no, tiene 4, como pueden ver, y se lo pongo ahí. ¿Por qué? Esto, por los pleitos. Por los pleitos, con los palafós, con la propiedad de la baronía, los nobles tienden a extender sus posesiones a costa de los campesinos libres o de los pequeños pueblos sobre los cuales no tenían autoridad, pero está en su frontera, y eso da lugar a levantamientos. A levantamientos en los cuales se arremete contra la gran familia noble propietaria, pero también contra todos aquellos que los secundan. Nobleza mucho más pequeña. Pero no solo eso. Cuidado. Hay enfrentamientos entre poblaciones. A veces por cosas tontas. Ahí les pongo un ejemplo. Usar la verdadera. Que es mío de los cuyos no beben. Que no, que es mío y tengo derecho a vivir ahí. Ahí siempre han bebido mis ganados ahí todavía. Consecuencia, guerra entre los dos pueblos. Por incapacidad de ponerse de acuerdo. Además, recuerden que los aragoneses tienen fama de tozudos. Ya lo decía, incluso la canción. Tozudos y cabezudos son los hombres de Aragón. Por eso hicieron lo que hicieron contra los franceses en Zaragoza. La resistencia feroz. Bueno, pues pueblos se enfrentan entre sí, nobles se enfrentan entre sí, nobles con campesinos, campesinos con nobles, un caos. Parece mentira, pero eso es la realidad en la época de los reyes de Aragón y en la época del rey católico. Y seguirá, seguirá. Ahí tienen un ejemplo de alguna iglesia fortificada también, de castillos y de pueblos que están prácticamente todos amurallados. Eso es otra realidad. La nobleza no es una nobleza muy rica, es una nobleza pequeña. Pequeña nobleza basada en un terruño y en los servicios de los campesinos y los que viven, digamos, en torno a ellos. Fíjese, 2 castillos muy bien, muy estropeados, muy maltratados, evidentemente, pero todavía se ve la torre redonda principal de uno y la torre cuadrada de otro arriba a la izquierda. ¿Sí? Eso indica dónde nos movemos. Y que esos señores, la guerra les cuesta también considerables esfuerzos económicos. Es decir, a la larga, los castillos tendrán que ser abandonados. Este es muy interesante, porque fíjense que tiene un ábside, como una iglesia, el origen es románico, la puerta está protegida por una ladronera, una especie de matacán justo encima de la antigua entrada, y tuvo una muralla exterior, el de Montezuma. Fíjense que este palacio terminó en los marqueses de Montezuma. Esos a los que matamos, a todos, en América. Muy interesante es este castillo-palacio arzobispal de Abalate del arzobispo. Fíjese dónde está la vivienda del obispo. Encima de qué fortaleza y con buena artillería. Con Carlos I seguimos. Es decir, la situación no cambia. Acuérdense que además al principio Carlos I tiene muchos problemas en Europa y lo que le interesa es ser emperador. Desde aquí lo que quiere es el dinero de las cortes y se marcha rápidamente, con lo cual quedan aquí sus gobernadores
algunos de ellos flamencos. Llegan los señores flamencos en busca de riqueza, también, con los problemas que eso plantea. Recuerden que nombra nada menos que arzobispo de Toledo a un mozalbete de 19 años, sobrino de otro obispo célebre flamenco. Todo eso da lugar a un gran disgusto, evidentemente, que terminará manifestándose en las comunidades en la Germanía. Pero también eso quiere decir que no puede ocuparse de estas cosas. Por lo tanto, a lo largo del siglo XVI se siguen recogiendo, se siguen construyendo numerosísimas casas. Castana ha clasificado cuarta, ha clasificado 14 buenos ejemplos. Este sería uno de ellos, con la torre a un lado, ventanas pequeñas, enrejadas, preparadas para disparar tras ellas con armas de fuego. Pero fíjense la casa del cura, que se la hace el pueblo, la abadía, en Argo, para que el cura se salve de los bacioleros y pueda refugiarse ahí dentro con unos cuantos servidores y defender a tiros la casa. Es decir, que la situación es verdaderamente complicada. Lógicamente, aquí nos vamos a ocupar solo de las Germanías, porque estamos en la Corona de Aragón. Las Germanías se producen sobre todo en la zona de Valencia y en la zona de las Islas Baleares. En ese conflicto, Castilla tendrá un papel importante, ¿sí?, como apoyo, evidentemente, de los gobernadores. Y fíjense que en el caso de la isla de Mallorca, solo Alcudia queda en poder de los reales salvajes. Todo el resto de la isla queda en manos de los sacerdotes. Y Alcudia por las buenas murallas que tiene, y es donde se refugian todos los nobles leales al rey. Desde allí se organiza la recuperación. Y se recupera toda la isla. Evidentemente, al final ya saben que las Germanías terminan aplastadas. Bien, pues Alcudia va a recibir unas reformas importantes en su muralla después de esto, pero no por esto, sino por los piratas berberiscos. La primera fase, se la marco ahí con las 3 flechas azules, son los 3 primeros baluartes que se hacen. Fíjense que todavía son baluartes redondeados y las típicas torres redondas que hemos visto en el castillo de Salsas. Luego, posteriormente, se establece toda una red alrededor de baluartes ya de tipo triangular y finalmente pentagonal. De hecho, Alcudia es un buen ejemplo de la evolución de estas 3 fases. La fase de los baluartes circulares o redondos, la fase de los baluartes en tijera con lados muy afilados y la base de los baluartes más equilibrados y de tipo pentagonal y normalmente con orejeras para poder cubrir bien a los defensores. Pero lo mismo pasa en Ibiza. ¿Por qué se reforma tanto Alcudia? Por la defensa contra los piratas berberiscos. No solo Alcudia, evidentemente. Ibiza es otra obra magnífica de la época de Carlos V. Fíjense, la Ibiza medieval, que es la que había, es lo que pueden ver en negro. Está dentro de lo amarillo. Esa es las murallas medievales. La antigua Ibiza, escalonada casi en 3 niveles, y luego en la primera obra, como pueden ver, lo tienen en rojo, de las murallas medievales surge esa obra avanzada frente a los piratas berberiscos, y luego se termina por toda la ciudad, rodearla de fortificaciones para proteger no solo la zona militar, sino toda la población. Abajo pueden ver, en la parte inferior, uno de esos baluartes, que ya son las construcciones a la moderna. Barcelona. Otro ejemplo. Ahí pueden ver la doble muralla de Barcelona, tal como la vio Pingaer desde Montjuïc. 2 murallas, una antigua, la de la ciudad antigua, basada en gran parte en la muralla romana, luego
la muralla medieval de los arrabales. Pero lo importante es el mar, porque en el mar es donde puede venir la gran amenaza. Y en el mar, ahí les pongo otra vez las flechas azules, para que puedan apreciar los primeros baluartes. Recuerden, si han leído la novela que les decía antes, La Realidad del Mar, que la primera no tenía puerta. Y por eso la importancia, precisamente, había que ir con barquitas a los barcos para descargarlos. El final. Fíjense cómo quedará la muralla de Barcelona ya en tiempos finales de Carlos V, primeros de Felipe II. Ahí tienen toda la serie de baluartes, de torres, que lo protegen y concentrado especialmente en ese entrante que da al mar y ven las distintas puertas. Pero no es lo único. Rosas. Rosas es el principal puerto. Carlos V y Felipe II, si quieren salir de España, Felipe II ya sabe que lo hizo un poquito, pero Carlos V sí, allí. Y desde allí se mandan los refuerzos a Italia, a las islas del Mediterráneo, a los caballeros de Malta, desde la célebre Bahía de Rosa. Allí existe, fíjense dónde está Rosa, lo pueden ver el puntito rojo, ojo porque ese plano es actual. Es decir, todo lo que ven al otro lado del Pirineo era España, Cataluña, el Rosellón y la Cerdaña, concretamente. Es decir, que ese era un territorio en medio. Luego, con la pérdida de esos territorios, Rosa se convierte en la defensa principal. Allí. Bien, ahí pueden ver los muros de la ciudadela medieval, renovados primero por Pizarro y luego posteriormente por Calvi, ya en tiempos tardíos. La primera reforma es la que pueden ver en color rojizo y la segunda, la definitiva, que reduce en parte el espacio, pero crea una estructura mucho más regular. Y ojo, porque ahí eso tiene una importancia trascendental, porque en la ciudadela está la población. Bueno, están las granjas del campo, pero no otra población, hasta que sale de las murallas, entonces abandona la ciudadela. Pero no había solo eso. El fuerte de la Trinidad es especialmente interesante. Fíjense qué forma más curiosa. También fruto de muchos años de trabajo, empieza Pizarro, que es el que lo realiza en su mayoría, y fíjense el armamento que pide para reforzarlo. Van a verlo, miren. Ahí se ven muy bien las bocas de fuego que cubren los muros en rasante. Ven que el muro rojo se interrumpe en algunos puntos por bocas de fuego, son para cubrir el muro. Y fíjense cómo es en realidad, porque visto desde arriba no da idea. Está escalonado, como pueden apreciar. Fíjense la gran cantidad de bóvedas subterráneas que darán lugar a bóvedas de fuego, como pueden ver en la parte de arriba. De forma que había dos artillerías, una a la barbeta, que es la que está encima de las murallas, y otra protegida interior. Ahí lo pueden ver. Finalmente, cuando se abandone y la ciudad salga al exterior, será objeto, digamos, de sistemático despojo para construcción, etc. Afortunadamente, parte se ha salvado y hoy el museo. Salsas. Recordar simplemente que continúan las obras y va tomando el aspecto que ya tiene hoy en día. Fíjese que ahí trabaja Tadino, Benedetto de Rávena, Pizarro, Calvi, y todos los grandes arquitectos militares de Carlos V y Felipe II. Defendió la frontera de Aragón 250 años, hasta 1659, que pasa a Francia. Perpiñán. Pocos piensan que Perpiñán sea una construcción española. Pues lo es. Toda la defensa de Perpiñán la construyeron los españoles. Tenía su fortificación medieval, evidentemente. Pero en la guerra con Francia, si Salsa se lo apunta,
Poco después está Becuñán, está Colliur, Colibre, comunidad de los españoles, y todas esas fortalezas se reforman en tiempos de Carlos I y luego posteriormente en tiempos de Felipe II. Ahí tienen la reforma que se hace en tiempos de Carlos I. El castillo es el que encierra el Palacio de los Reyes de Mallorca, porque fue posesión de los Reyes de Mallorca antes que de Aragón. Ahí ven toda la red de baluartes realizados. Y esta es una vista de una fotografía hecha allá por el año 59, poco después, donde se ve al fondo lo que era el castillo, se ven las murallas que habían desaparecido todas, menos la célebre puerta, que hoy se conserva y que es el ejemplo mejor de aquellas defensas. Ahí tienen el Palacio de los Reyes de Mallorca, en el interior y su aspecto interior. Y ahí tienen el Castellet, como era llamado por los aragoneses, y que era la defensa. Aquí hay dos obras, ¿eh? La defensa de la izquierda, la más bajita, es la puerta medieval, que se conservó. Y también se conservó la altura superior, se ve su almenado, aunque luego fue recrecido, como pueden apreciar. Y la parte de la derecha es la nueva que se hace. Las tres vistas son de lo mismo, ¿eh? Visto desde lugares diferentes, aunque a veces da la impresión de que sería fortificación distinta. Muy interesante, fíjese dónde queda, en la construcción que se realiza ahora en el siglo XVI, dónde queda la puerta abajo. No sé cómo ha crecido el suelo. Y aquí tienen Colibre, como llamaban los aragoneses, Collur, la gran torre de San Telmo, que es lo que primero existía, una gran torre vigía para los piratas, la circular, que es forrada completamente en esta época por los ingenieros de Carlos V, Pizaño, y ahí la pueden ver. Normalmente es curioso, pero son pocos españoles que conocen estas fortificaciones y que se fijan en que en realidad es parte de su historia. Lógicamente, la isla de Cerdeña fue otro reino de Aragón, igual que Sicilia, igual que Nápoles. Es decir, que donde el Mediterráneo se puede considerar aragonés, aunque en estos momentos se empleen todos los recursos, tanto castellanos como aragoneses, pero generalmente son construcciones realizadas dentro de las tierras de Aragón, del reino de Aragón. Torres por todos lados, porque sí, evidentemente, las Baleares hay un peligro claro para ellas, Cerdeña y Sicilia pues están igual, especialmente Cerdeña, que es menos habitada y también en principio estaba menos defendida. Aquí tienen algunos ejemplos de las torres que se realizan, pero tres son fundamentalmente las obras. El primero es la fortaleza de Caller. Caller en aragonés, Cagliari en español, Cagliari en italiano. Cagliari, porque Berlín ya saben que también es ella. Las primeras murallas las hicieron los pisanos, que arrasaron por completo la ciudad corsa, expulsaron a los corsos y levantaron el barrio, donde instalaron a su población. Y desde allí intentaron controlar la isla, no pudieron, pero sí controlaban, tenían un enorme puerto comercial y un enclave económico de primera orden. Pero recuerden que resulta que el Papa se lo da a la corona, ¿no? De pronto. Ya se puede imaginar cómo les sentó a los pisanos. Aunque no tenían más que aquella parte, los habitantes de Pisa, pero los de Pisa intentaron defenderla, pero ¿qué va? Expulsaron a los pisanos 2 años después de ocuparla, dieron con ellos lo que hicieron. Lo que pasa es que no la destruyen. Solo expulsan a la población pisana, porque era rebelde constantemente, y la obligan a emigrar. Pero mantienen todas las defensas, que luego son las que van a ir mejorando progresivamente. Esas torres son muy interesantes, ahí las tienen.
Fíjense que los pisanos habían construido el sistema de torres que por atrás estaban abiertas, para evitar que si caen caras enemigas puedan convertirse en un foco para atacar la ciudad. Tienen alguna de ellas, San Pancracio, la del Espigón, el Elefante. La del Espigón es la entrada al castillo. Y ahora se ve así, pero que esa parte estaría cerrada antiguamente y tendría un túnel, en realidad de entrada con un plano. Y ahí tienen lo que hacen Carlos V y Felipe II. Forran toda la antigua muralla pisana con toda una serie enorme de baluartes, y lo va a hacer un italiano, sobre todo, Rocco Capellino. Fíjense los nombres, la tenaza de San Pancracio. Eso será en la primera fase, que es la de Carlos V. Luego veremos que hay más obras en tiempos de Felipe II. La otra gran ciudad es Alguer, donde todavía se habla catalán. No aragonés, sino catalán. El aragonés casi se ha perdido. Hay muy pocos territorios que hablen aragonés, en la zona del Pirineo y en la zona fronteriza con Cataluña. Bien, pues Alguero se fortifica también, tenía su muralla natural, evidentemente, era un puerto, atacado por los piratas berberiscos, 26 torres tenía, y entonces Fernando el Católico empieza a ordenar construir baluartes. Y pueden ver, aquí es curioso porque los baluartes serán a mediados de siglo, principalmente cuando se hagan 3 al mar, 3 a tierra. Los de tierra no se acabaron, solo se acabó este, que vemos aquí. Los otros 2 quedan los restos de cómo estaba la obra, y los del mar sí. Los del mar sí se hacen, pero son todavía baluartes del tipo redondo. Veremos cómo luego se plantearon baluartes más modernos, pero la obra no se llevó a cabo nunca, aunque se hizo en parte la cimentación delante de los otros. Y como pueden ver, bueno, ahí no se ve porque había cañones también a la altura de las almenas inferiores, para defender no solo los baluartes, sino también la parte inferior de la muralla. Y el tercer lugar es Castel Aragonese, donde lógicamente se llama Castel Sano. El Castel Aragonese, ciudad antigua, ciudad medieval, todavía arriba queda población. Con el paso del tiempo, lógicamente, la población crece, sale, y con tiempo de paz pues se extiende por la parte inferior. Pero todavía sigue siendo muy interesante un paseo por la parte alta. Aquí poco se hace. Dada la altura y que el enemigo se puede acercar en barco, pues los cañones hacia arriba disparan muy mal. Y sobre todo a esa distancia. En cambio, de ahí para abajo es mucho más fácil alcanzar. Esa población no existía, entonces poquito se hace. Capellino hace aquí pocas cosas. Eso marca la medicina de mi mujer. Pero no se la puedo dar, la anterior era la mía. Lógicamente, toda la isla se protege de torres. Ahí tienen un ejemplo, la torre de la isla Sinara, de la isla de los Ángeles, de los Borricos. Es el nombre de la isla. ¿Qué cubre? Pues evidentemente, ¿sí?, la entrada a la enorme bahía y evita la Guada. La mejor playa de Cerdeña, se suele decir que es esta. La Torre de Bari protege la playa. Muy curioso. Hasta no hace mucho, en la parte de arriba era para las mujeres y la parte de aquí para los hombres. No se permitía la promiscuidad. Y maridos y mujeres no podían ir juntos. Padres con chicos jóvenes a este lado, mujeres con niños o hijas al de allá. Cosas curiosas de la historia. La torre también está estratégicamente ocupada para cubrir posible llegada a los 2 sitios. Y ahí podríamos añadir toda la arquitectura de Italia, de todo el sur de Italia. Castillo de tanto de la Bota como de Sicilia.
Ahí tienen algunos ejemplos, pero no me voy a extender porque sería demasiado. Daría para una sola charla. En España hay que forrar la costa. Empieza, evidentemente, ya había algunas muy antiguas, sobre todo de vigía, pero el rey católico empieza la obra, la continúa Carlos V y la terminará, en realidad no, Felipe II. Las últimas construcciones son de la época de Carlos III, pero ya entonces estas tierras no son de Aragón. Sabéis, con Felipe V, Aragón queda reducido a lo que es ahora. Dos ejemplos. En general son torres normalmente más anchas por abajo que por arriba, con la entrada a gran altura, para evitar posible acceso, terraza defensiva en la parte alta. Ahí tienen dos, una de las más antiguas y otra de la época final de Carlos V, la de Badún, que lleva su escudo. Y esta se las pongo, no porque tenga importancia, sino para que vean cómo se ha solucionado el acceso. Y para que vean lo difícil que sería, evidentemente, llegar si se destruyeran las paredes. ¿Cuántas había? Fíjense. Una cantidad enorme. Esas son las que se conservan. Y ahí tenemos la obra cumbre, empezada por Felipe II, la Torre de Oropesa, que Felipe II, en los últimos años de Carlos V, se encargará, en realidad, de todas las obras del reino, de todas las obras militares del reino, incluso antes de que sea rey. Cooper dice que la costa valenciana se va a proteger mejor que la catalana en esta época, porque las torres están a la vista una de otras. Pero que además hay otro problema, es el de los moriscos. Muchos moriscos están con los piratas berberiscos, de hecho muchos huyen, y aprovechando su llegada en barcos para trasladarse especialmente a Argel y también a Túnez. Esta es la mejor de las torres. La Torre del Rey, con esta enorme caponera, con entrada subterránea, que ven ahí abajo, y tenía su, digamos, grupo militar permanente encargado de la defensa y sus cañones. La época de Felipe II, el mayor esfuerzo fortificación de todos los reinos de la corona aragón. Un pequeño resumen, pero lo vamos a ir viendo. La ciudadela de Jaca es la primera obra verdaderamente importante en el norte. Hasta entonces había murallas medievales, Jaca tenía las suyas, queda muy poquito, casi nada. La catedral misma servía de defensa también, pero se decide hacer una fortificación avanzada para controlar una posible entrada francesa. En parte se debe al célebre secretario que al trasladarse a Francia, huyendo de Felipe II, incita a los franceses a atacar a Aragón. También la guerra de religión, el problema de los hugonotes, etc., también daba lugar a posibles entradas. Bien, fíjense el Pentágono, cómo se va repitiendo una y otra vez, de forma que hay varios pentágonos sucesivos. Una construcción totalmente a la moderna. Fíjense la orejera. Qué bien se ve abajo a la derecha la orejera. Justo lo que no se ve, porque lo tapa la sombra. Y la sombra de la torre tapa esa parte inferior donde está situado el cañón que cubre todo el frente hasta llegar a la orejera opuesta. Con lo cual no está expuesto a tiros directos del enemigo neutral. Aquí tenemos fundamentalmente artillería a la barbeta en toda la parte superior y luego esas defensas inferiores para cubrir lógicamente las partes bajas y el foso. Recuerden la importancia del foso. Había una plaza de armas delante, que ya no está, con dos puertas previas antes de llegar. Ahí tienen un poco todos los elementos, pueden ver que son los clásicos, los revellines en blanco, luego pueden ver los baluartes, la escarpa y contraescarpa del foso, la entrada, los muros bajos y gruesos típicos de la fortaleza abaluartada. Y luego lo interesante es que en el interior es curioso que la zona residencial también sigue la misma forma pentagonal, como pueden ver. Se construye todo otra vez en el interior para alojamiento de los soldados.
Fuera pueden ver que hay 5 redellines delante de las 5 cortinas, en la zona central de los muros, donde había una primera línea artillera, puente levadizo, tenía caponera, toda la zona de la entrada, y en la parte delantera estaba lo que les decía, la plaza de armas, que ahora no existe. Fue hecha por montañeses, es decir, cántabros, curiosamente, porque normalmente en Aragón quien trabajaba eran los vascos y los navarros. Al fin y al cabo, Navarra, recuerden, era parte de Aragón, lo conquistó el rey católico. Y durante mucho tiempo fue aragonesa y viví con rey común. Pero en este caso, como son castellanos los que lo construyen, y la construcción es castellana, los soldados castellanos, los canteros serán castellanos también. Y antes de Santander. Algunos detalles del interior. Es muy curioso la zona de polvorines, que es la que están viendo aquí, porque tendrá una piedra muy porosa, que será muy ligera, y además una piedra que rechaza, que evita la humedad. Con lo cual la pólvora está siempre a salvo. Es una característica peculiar. Hoy es un museo. Se puede visitar y hay exhibiciones como la que vieron en la primera diapositiva o imagen que les puse. Ahí tienen la residencia y ahí tienen la única estatua de Felipe II que hay en Aragón. Esa es la zona residencial para la tropa, caballos en la parte inferior, etc. Y abajo pueden ver la residencia del gobernador y al lado la capilla. El primer constructor y gobernador está enterrado en esa capilla. Y llegamos a la defensa de la frontera francesa. Las torres. Ahí tienen la torre de Spelunca. El camino seguía el río. La torre no está hoy en día. Fue arrasada, convertida en batería y luego abandonada y utilizada en parte para construir la carretera. Eso es muy habitual en nuestro país. Pero estaba ahí, en el punto central, donde pueden ver esa especie de planito. Y era una torre que todo el que pasaba tenía que pasar por debajo de ella. Es decir, que la parte inferior se cerraba por las noches y allí no pasaba nadie. Hasta el día siguiente. Era una torre y no es la única, además. Estos son los restos. Los restos son una pena. Tenía ese pasadizo abovedado con sus maderas, evidentemente, para defenderlo a la guarnición desde arriba. Se lograba el enemigo romper la puerta, pero no queda nada más que las piedras estas de su cimentación que ven aquí. La destruyó, en principio, el ejército francés, que vino los 100.000 hijos de San Luis, que todos conocen. Fíjense la segunda torre, la torre de Isil, que es donde estaba, casi colgada en la montaña. Ahí están los restos, cubriendo lo que era el camino con su artillería. Y otro ejemplo, aquí de destrucción, porque lo que queda son sencillamente su cimentación, pequeños restos de muro y restos pues, muy abandonados. Ahí tienen la senda por la que pueden llegar hasta ahí. Esta es una torre de época de Fernando VI, Castillo Nuevo, que fue la que en parte sustituyó a esa. Ahí tienen una vieja fotografía en la parte inferior a la derecha, donde se ve cómo era y cómo estaba, hasta con su techo, pisos interiores, etcétera, no hace demasiado tiempo. Hoy está así. Estas fortificaciones están prácticamente abandonadas. Y a su suerte. Son muy pocas en las que se ha hecho algo, porque están en lugares muy apartados. Muy apartados, difíciles de alcanzar, hay muy poco turismo, entonces la inversión. El castillo de Canfranc se basó en una torre defensiva y pueden ver también los miñones del castillo, porque es lo que queda. Pero defendía a la población de cualquier entrada desde Francia. Spanocchi fue el que a la primera torre le añadió otros 3, cerró y lo convirtió en castillo, cosa muy habitual. Y otra fue la de Santa Elena. Estaba donde está el fuerte y donde está la batería actual. Allí estaba la torre, no quedaba más que una parte inferior,
una cimentación de ello, cubría también, evidentemente, un paso muy estrecho, y esa era la ventaja. Con construcciones muy pequeñas se podía cubrir grandes cosas. Pero también castillos medievales, como el de Aïssa, se transforman en fortalezas a la moderna, aprovechando, hay una economía de medios considerable. Siempre que hay algo que valga la pena, se aprovecha. Esto es una realidad y esto se hará en gran parte en el siglo XVI. Fíjese, este era el castillo, el cual se dota de esos dos grandes baluartes, pero que mantienen dentro de ellos las torres medievales. Una pentagonal y otra barloca. Y también la torre que había en la puerta. Las murallas laterales son las medievales. Sencillamente se refuerzan para poder colocar pieza artillera. Y muchos castillos se destruyen. Dada el bandolerismo y el abandono de los castillos, para evitar que los castillos se puedan hacer fuertes los bandoleros, Felipe II ordena que sean destruidos muchos de esos castillos que no había posibilidad de poblar ni de defender. Ahí tienen algunos de ellos, de La Litera, de Albelda, Calasar. Este es el de Benabarre, que era la iglesia, pero el castillo está prácticamente arrasado. Pese a eso, continúa la construcción de casas fuertes, porque si sigue habiendo bandidaje, la población tiene que protegerse de alguna manera. Entonces, las casas fuertes, las casas refugio, con una torre, esta te la pongo porque es muy curioso. Está en Merli, en la casa Turno. Tiene, fíjese, que las troneras, abajo tienen una a la derecha, fíjate la decoración. Tiene toneras decorativas, las aspilleras están reunidas, son ventanas también, las grandes ventanas se abren luego posteriormente. O esta otra, la torraza de Ansó, donde tenía también un cadalso, porque eso es cadalso, no es matacán, es de madera. Es de madera y no está a lo alto del todo, también para defender la puerta. Una de las últimas, digamos, más lujosas, será la casa Justen de Nasque. Fíjense las ventanas de la parte alta, la decoración de la torre, las almenas, las troneras en la parte alta. Ya no se habla de saeteras, aunque las habrá todavía, porque se aprovechan las antiguas. Pero todo lo que se hace son troneras. 18 metros, que es una buena altura. Ahí tienen una lista de las que se conservan en estado bastante aceptable. Pueden ver esta, que es la de Guaso, la de Broto, donde pueden apreciar que la puerta está en un lateral y arriba hay una bodega para defenderla, un cadalso de piedra en este caso, para proteger la puerta. Aquí tiene otro, una de ellas usada como cárcel, después, que casi no se ve desde el pueblo, porque está en ladera y solo la parte de abajo, vista de la zona del río, se ve como torre. Y aquí tienen otra, que evidentemente es una torre mucho más antigua, fíjense que tiene saeteras y alguna ha sido transformada, como pueden apreciar, y preparada para arma de fuego, la que aparece con un circulito en el centro. Hay muchas. Y yo creo que ya hemos visto suficientes. También se transforma la aljafería de Tarragona. Con motivo del problema de Juan de la Ruza, se convierte en lugar para colocar un destacamento militar y lugar artillado, para someter a la levantisca población de Zaragoza si fuera necesario. Se convierte en una fortaleza abaluartada, como pueden ver, conservándose únicamente la Torre del Trovador como símbolo antiguo. Afortunadamente, no se estropeó ni la parte musulmana ni la parte de los palacios. Veremos cómo la población militar se coloca en la otra zona, donde hoy está toda la administración de Aragón. Lógicamente,
nuevas obras en Perpiñán. Fíjese cómo estaba con Pizaño, como vimos anteriormente, con Carlos I, y fíjese en lo que se convierte con Setara en tiempos de Felipe II. Una fortaleza totalmente a la moderna que encierra gran parte la de Pizaño y que conserva el castillo de los Reyes de Mallorca en su interior. Ahí la tienen. Una fotografía aérea y la ciudad moderna que hoy se entiende de un modo totalmente regular alrededor. Aquí pueden apreciar los restos. Esta es una foto antigua y ahora está bastante más cuidada. Pero desde la calle, como pueden ver, fíjense qué baluarte más puntiagudo, aquí, y la puerta de entrada protegida desde las orejeras de los baluartes laterales. En España no hay población que no pida su torre. De forma que se ha llegado a decir exageradamente que si se hiciera caso habría una muralla desde Portugal, en el sur, hasta la frontera de Francia. Cada uno pide su torre, se hacen muchas, pero evidentemente es imposible atenderles a todos porque no daría el dinero. Esta es muy interesante y fíjense el escrito en azul de la derecha, el escrito antiguo, donde habla dónde está, cómo se hizo y quién la hace. En castellano antiguo. Están encima los planos donde aparece esa leyenda debajo. Está muy abandonada y estropeada, es una pena. La ciudad de Rosas se acaba en esta época. Ahí tienen lo que se ha salvado todavía, algunos restos de las construcciones de lo que hoy es el museo. Palma de Mallorca recibe también una fortificación totalmente nueva, como pueden ver, y toda ella en baluartes a la moderna. Pueden apreciar que todos tienen sus orejeras correspondientes, es decir, un cinturón amurallado espléndido, del cual queda poco, y no casi nada. Bueno, esto es Ibiza. Difícil de interpretar. Fíjense, la parte de arriba, lo que ven en verde, era la muralla antigua. Y delante de ella se cubre esa zona bordeada del mar, porque se piensa que queda demasiado lejos y hay que defenderla para evitar un posible desembarco. Entonces, la obra en color ocre es lo nuevo que se hace en esta época. También se reforma el castillo de Alicante, la gran muralla, y se crean piezas, torres para artillería, baluartes para poder colocar las piezas a la barbeta, es decir, una fortaleza a la moderna. Se hace en la segunda mitad del siglo XVI y también en esa época se va a hacer, hacia mediados del siglo XVI, este otro castillo de Altea, de Santa Pola, en Alicante, muy curioso, es contra los berberiscos, para permitir también que toda la población se pueda refugiar en su gran patio en caso de ataque. Y está defendida también lo de los barcos, la población, los marineros, etc. Fíjense que es curioso que tiene una guarnición de 33 personas. Alcaide, alférez, capellán y 30 soldados que iban allí con sus familias. Porque lo curioso es que son soldados viejos o inválidos. Es decir, no inválidos, perdón, porque eso no se utilizaba. Soldados mutilados. Por ejemplo, que les falta una pierna o que tienen problemas para moverse, pero que pueden disparar sus armas de fuego desde la parte superior y los cañones sin mayor problema. En general, a los soldados tendía a jubilarse, por así decirlo. Les daban una paga, pero si alguno quería seguir, se le empleaba hasta la muerte como guarniciones en lugares relativamente tranquilos o en lugares donde no tenían que realizar grandes esfuerzos y podían defenderse y ayudar a la población. Por eso van allí con sus familias. Eso quiere decir que son lo suficientemente mayores
para estar casados, tener hijos, es decir, parcialmente retirados. En la reserva que diríamos hoy en día. Otro ejemplo importantísimo es Peñíscola. Peñíscola se rodea, las murallas medievales, de una fortificación tan importante que la armada inglesa y las tropas inglesas no lograron tomarla. Recuerden que aquí estamos en diversas guerras, en tiempos de Felipe V. Esta es una zona problemática, los ingleses se apoderan de las Islas Baleares y atacan, evidentemente, la costa española. Esta se declaró siempre por Felipe V. Aquí tienen, con Felipe II, otro nuevo trabajo realizado en la zona de Cagliari. Ya es las últimas obras en las que se realizan baluartes delante de las murallas pisanas. Antes era delante de las torres, ahora también delante de las murallas. Lo mismo sucede en Calais, se planean diversos baluartes, los del interior ya les dije que no se acabaron. Siguen existiendo fortificaciones que se usarán en la Guerra de Sucesión. En la Guerra de Sucesión la postura de Aragón será un tanto ambivalente. Algunas cosas se inclinan por Austria, otras se inclinan por Francia, pero al final terminan entregando a Felipe V 2.000 hombres de armas y a Cataluña manda un tercio de Aragón, formado todo por aragoneses, para terminar por someter Cataluña. Estas fortalezas todavía se usaron en esta guerra. Después de eso, Felipe V crea el cuerpo de ingenieros y será el que a partir de entonces se encargue de todas las obras en España y en América. Pero la mayor se hace, por ejemplo, en Castel-Ciutat de la Seu d'Urgell, pero ya Aragón pierde importancia por dos cosas. Por un lado, porque militarmente Francia es aliada. El rey francés y el rey español son familia. Ya no hay problema durante mucho tiempo con Francia. Y por otro lado, en segundo lugar, Aragón va a quedar reducido con la nueva organización a lo que es ahora el Reino de Aragón. Entonces, ahí tienen algunas de las obras de la Ciudadela de Barcelona, pero ya en 1715, o por ejemplo, las obras costeras que se siguen haciendo, el fuerte de San Felipe, pero ya eso es, no insisto en ello, porque son territorios fuera de Aragón. ¿Qué se hace en Aragón? Pues en el Col de Ladrones, en Canfranc, el fuerte, el Cermeño, será uno de los más importantes, y ese sí está en Aragón, en el 18, y se construye una batería en la zona alta que todavía se conserva. Fíjese lo que era el camino antiguo de subida, que abajo por la nieve se ve mejor. También, en tiempo de Carlos III, se reforma otra vez de nuevo la aljafería y es cuando se crean definitivamente los cuarteles de la parte izquierda. No se toca la parte derecha, pero la parte izquierda de alojamiento de tropas se moderniza, se crea el gran cuerpo interior totalmente racionalista, que es lo utilizado ahora para los servicios del gobierno de Aragón. También Carlos IV, con motivo de la guerra contra la Convención Francesa, vuelve a utilizar, como pueden ver, la torre de Espelunca, los restos para construir la barrera artillera que les dije antes, que era la última utilización, desmantelada luego por los 100.000 hijos de San Luis. Y con eso, pues, terminamos por hoy. Antes de hacer alguna pregunta, lo digo como siempre. Si la sé, pues contestaré. Y si no, buscaré la respuesta y se la enviaré. Pues si hay alguna pregunta hay. Hermano Amador, las escaleras, hermano, en el momento de un asedio o algo así, ¿se desmontaban, se quemaban? ¿Por fuera? Sí. Sí, se rompía la unión con la torre
ya caía. Y entonces luego, una vez desapareció el peligro, ¿cómo salían de la torre? Escalera de mano, De mano. que había dentro, claro. Eso la tenía siempre. Y al principio la única escalera que había era una escalera de mano, por la que se trepaba. Uno se quedaba abajo, pensándolo un poco, los demás iban subiendo y el último ya subía como podía. Al llegar arriba, metía la escala y listo. ¿Alguna cosa más? Tengo un buen recuerdo del fuerte de Bernia, en la Sierra de Bernia, provincia de Alicante. ¿Lo conoce tal vez? ¿Cuál? Bueno, pero esto no es claro. No es claro porque ligeramente con el paso del tiempo y entonces se reajusta. Algo parecido a una torre de pista. Se reajusta y puede torcerse o puede inclinarse. Normalmente son muchos los fuertes que hay que reforzar por el exterior. El fuerte de la principal y apartado de la torre. Y hace que es una fortaleza allí, en el sentido de que era una gran fortaleza que está en tipo y es cordillera, pero que nunca se utilizó precisamente en gran parte por su lugar. Hasta luego a todos en casa, perdonad por no haberos podido dar paso. Hasta luego. Sí, Barcelona, casa. Felicidades. Felicidades, dicen desde allí. Sí, hasta luego. Hasta luego a todos. Nos vemos mañana con una conferencia también muy interesante en Cataluña. Un abrazo.